Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de romance, misterio y escenarios de ensueño, porque vamos a desentrañar el primer encuentro secreto de dos almas que la ciudad del amor, Venecia, unió de la manera más inesperada. Prepárense para ser transportados a callejones empedrados, a la brisa suave que acaricia el Gran Canal y a la magia que solo Italia puede ofrecer. Si son amantes de las historias con un toque de intriga y por supuesto del amor, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los canales venecianos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras escapadas virtuales y descubrimientos fascinantes. Imaginen esto, Venecia, una ciudad construida sobre el agua, donde el tiempo parece detenerse y cada rincón esconde una historia. En este laberinto de canales y puentes, dos personas que hasta ese momento solo se conocían de forma digital, decidieron dar el salto al mundo real. Se trata de Demet y Can, dos nombres que resuenan con una promesa de algo especial. No hablamos de un encuentro casual en una plaza concurrida, no, esto fue planeado, calculado, un secreto envuelto en el aura de la Serenísima. ¿Por qué un encuentro secreto? Esa es la pregunta que nos intriga, ¿verdad? ¿Acaso había algo que ocultar? ¿O era simplemente la emoción, el vértigo de un primer contacto real que pedía un escenario íntimo y privado? Demet, conocida por su espíritu aventurero y una sensibilidad artística que se reflejaba en cada uno de sus posts en redes sociales, había estado intercambiando mensajes con Can durante semanas, quizás meses. Su feed era un mosaico vibrante de sus viajes, sus reflexiones y una genuina pasión por la vida, que se filtraba en cada fotografía y cada palabra. Can, por su parte, un hombre de negocios con una reputación de ser reservado pero con un ingenio chispeante, se sentía cautivado por la autenticidad y la alegría contagiosa de Demet. La conexión online, tan común hoy en día, había florecido hasta convertirse en algo más palpable, algo que merecía ser experimentado fuera de la pantalla. ¿Y qué mejor lugar para un primer encuentro que Venecia? La elección no fue casualidad. Venecia es sinónimo de romance, de fugas, de escenarios para películas y novelas. Es un telón de fondo perfecto para una historia que prometía ser inolvidable. La anticipación debió ser un componente clave en la preparación de este encuentro. Cada mensaje intercambiado, cada videollamada, solo alimentaba la expectativa de lo que podría ser el primer momento en que sus miradas se cruzaran en el mundo físico. Demet, con su alma de artista, seguramente fantaseaba con la atmósfera, los olores, la luz particular de Venecia, imaginando cómo se vería Can bajo ese cielo italiano. Can, pragmático pero con una sensibilidad oculta, quizás se preguntaba cómo se sentiría la energía de Demet en persona, si la chispa que sentía en sus conversaciones se manifestaría en una sonrisa real, en un gesto espontáneo. Se dice que acordaron encontrarse en un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas de los turistas. No en la plaza de San Marcos ni cerca del puente de Rialto. Imaginen la tensión, la anticipación. Ambos llegando por separado con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, escudriñando entre la multitud, buscando esa chispa de reconocimiento que solo las fotos y los vídeos pueden dar. ¿Sería fácil? ¿Se parecerían a sus fotos? ¿La química que sentían online se traduciría en el mundo real? Estas son las preguntas que todos nos hacemos cuando pensamos en un primer encuentro, especialmente uno tan cuidadosamente orquestado, donde el deseo de una conexión genuina choca con la incertidumbre de lo desconocido. Los rumores, que en Venecia parecen flotar en el aire como la niebla matutina, sugieren que su primer punto de encuentro fue un pequeño y encantador Baccaro, un bar de tapas típico veneciano, en uno de los barrios más auténticos, quizás Dorsoduro o Cannaregio. Lejos del bullicio, donde los locales comparten Cicchetti y Ombra. Imaginen a Demet, quizás vestida con un atuendo que reflejaba su estilo bohemio pero elegante, una falda vaporosa, una blusa de seda, con ese toque artístico que la caracterizaba, esperando nerviosa, mordiéndose el labio inferior, escaneando cada rostro que pasaba. Y luego Can, con esa mirada atenta que la conectividad digital nos había permitido entrever, acercándose, una sonrisa tímida asomando en sus labios, quizás con un gesto de sorpresa al verla en persona, una sorpresa que se disipaba rápidamente al ser reemplazada por la admiración. El primer momento es crucial, ¿verdad? Ese instante en que sus miradas se cruzan por primera vez en persona. Se dice que hubo un silencio, un breve instante en el que el tiempo se detuvo, antes de que una sonrisa genuina rompiera la tensión. Un suspiro de alivio, una risa nerviosa, un saludo tímido. La conversación.
Aseguran algunos, fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. La timidez inicial se desvaneció rápidamente, reemplazada por la risa y la fascinación mutua. Es increíble cómo la energía de una persona puede sentirse, cómo la conexión real supera las barreras de la pantalla. No se trataba solo de escuchar las palabras, sino de captar el tono, la expresión, el lenguaje corporal, todos esos matices que enriquecen la comunicación humana. Después de ese primer encuentro en el Bacaro, ¿qué hicieron? Aquí es donde la historia se vuelve aún más seductora. Se dice que para mantener la discreción y la intimidad, decidieron pasear por los callejones menos transitados de Venecia. Caminaron bajo los puentes antiguos, escuchando el suave chapoteo del agua contra las fachadas de los edificios, sintiendo la humedad fresca en el aire, observando cómo la luz del atardecer pintaba de tonos dorados y rosados los muros seculares. Quizás se detuvieron a admirar el reflejo de las luces en los canales, creando un espectáculo de ensueño, un reflejo que distorsionaba la realidad y creaba un mundo paralelo, tan hermoso como el que estaban construyendo entre ellos. Imaginen la escena, dos figuras compartiendo secretos y risas, ajenos al mundo exterior, perdidos en la magia de Venecia y en la compañía del otro, sintiendo que cada callejón era un descubrimiento, cada puente un portal a un nuevo nivel de intimidad. Una de las anécdotas que ha circulado es que tomaron un paseo en góndola, pero no una de las turísticas llenas de gente, sino una más privada, quizás contratada a última hora a un gondolero que se convirtió en cómplice de su secreto, que los llevó por los canales más pequeños y silenciosos, aquellos que apenas son conocidos por los visitantes habituales. El gondolero, seguramente acostumbrado a las historias de amor que se desarrollan en su ciudad, les habría ofrecido la banda sonora perfecta, el suave movimiento del agua, el balanceo rítmico de la embarcación y el murmullo lejano de la vida veneciana, un telón de fondo que amplificaba la intimidad de su momento. Se habrán cogido de la mano por primera vez bajo la luz de la luna, sintiendo la electricidad que recorría sus cuerpos. Se habrán susurrado promesas al oído, palabras que solo ellos escucharían, grabadas para siempre en el murmullo de los canales. La imaginación vuela, y es precisamente esa imaginación, alimentada por la atmósfera romántica de Venecia, lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. No todo fue planeado a la perfección, claro. Se dice que se perdieron un par de veces en el laberíntico trazado de Venecia, esos laberintos de callejones y callejones sin salida que pueden desconcertar incluso a los venecianos más experimentados. Pero en lugar de frustración, lo tomaron como una oportunidad para descubrir rincones secretos que de otra manera no habrían visto. Se encontraron riendo de su desorientación, compartiendo el mapa de papel que seguramente llevaban, y de repente, en medio de la confusión, encontraron un pequeño patio escondido, una fuente antigua, una vista inesperada del Gran Canal. Se encontraron riendo de su desorientación, fortaleciendo aún más el vínculo que se estaba creando. Es en esos momentos espontáneos, en las pequeñas imperfecciones del plan, donde a menudo se forjan las conexiones más auténticas, donde la vulnerabilidad se convierte en un puente hacia la comprensión mutua. La comida también jugó un papel importante, por supuesto. Se dice que cenaron en un pequeño restaurante familiar, lejos de las trampas turísticas, uno de esos lugares donde la abuela sigue cocinando las recetas de toda la vida, donde el aroma a ajo y albahaca impregna el aire. Allí disfrutaron de auténtica cocina veneciana, compartiendo platos y conversaciones profundas. Imaginen el sabor del marisco fresco recién sacado del Adriático, el aroma reconfortante de un risotto cremoso, el sabor del vino local que complementa cada bocado, todo envuelto en la atmósfera íntima de una cena a la luz de las velas, donde sus rostros se iluminaban con el resplandor cálido. Es más que una simple comida, es una experiencia compartida que nutre la conexión, un ritual que consolida el presente mientras se vislumbra el futuro. ¿Pero por qué el secreto? Volvemos a la pregunta inicial, la que nos intriga desde el principio. ¿Era por precaución, para evitar la presión de las expectativas de sus seguidores o de su círculo social? O tal vez porque querían que este primer encuentro fuera puramente suyo, una burbuja de intimidad en medio del mundo, un espacio seguro donde pudieran ser ellos mismos sin la necesidad de actuar para una audiencia? Podría ser que ambos quisieran probar la solidez de su conexión antes de exponerla al ojo público. Las redes sociales, tan maravillosas para conectar, a veces pueden crear una presión irreal en las relaciones, donde cada paso se escruta y se juzga. Mantenerlo en secreto les permitió ser ellos mismos, sin filtros. Sin pretensiones, permitiendo que la relación floreciera de manera orgánica. Otro detalle que se comenta y que personalmente me encanta, es que Demet, siendo una amante de la fotografía,
capturó algunos momentos de su paseo, no con la intención de publicarlos inmediatamente, sino como recuerdos privados de este encuentro especial. Quizás imágenes de los canales vacíos al amanecer, cuando la ciudad aún dormía y solo se escuchaba el suave rumor del agua. O del reflejo de las luces en el agua durante la noche, creando patrones abstractos y etéreos. O incluso alguna instantánea espontánea de Khan, robada mientras él estaba absorto admirando la arquitectura, perdido en la historia de la ciudad, con esa expresión de asombro que ella encontraba tan cautivadora. Estas imágenes, estoy segura, tienen un valor incalculable para ellos, son tesoros que guardan en la intimidad, testigos silenciosos de los inicios de su historia. El primer encuentro secreto de Demet y Khan en Venecia se convirtió en el punto de partida de algo más grande. No fue un amor a primera vista de película, donde todo es instantáneo y perfecto desde el principio, sino una conexión que se construyó a través de la anticipación, la valentía de dar el paso al mundo real, y la magia de un escenario inigualable. La ciudad del amor les brindó el telón de fondo perfecto para desvelar sus verdaderas personalidades, para descubrir si la química digital era tan potente en la vida real como lo era en la virtualidad. Y por lo que se dice, la respuesta es un rotundo sí. La autenticidad que encontraron en el otro, la complicidad que surgió en esos paseos secretos, todo ello demostró que lo que habían construido online tenía cimientos sólidos en el mundo real. Este tipo de encuentros secretos, aunque a menudo rodeados de un velo de misterio y especulación, nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, a menudo comienza con un acto de fe. Un salto al vacío confiando en la conexión que hemos sentido, esperando que el mundo real pueda igualar o incluso superar la promesa de la pantalla. Venecia, con su romanticismo intrínseco, parece ser el lugar ideal para ese tipo de audacias, para esos momentos en los que el corazón toma las riendas. Es un recordatorio de que a veces, los momentos más mágicos son aquellos que se viven lejos de los focos, compartidos solo por dos almas que se encuentran, en un lugar que parece sacado de un sueño. Así que ahí lo tienen, la historia, o al menos las versiones que han llegado a nuestros oídos, del primer encuentro secreto de Demet y Khan en Venecia. Una historia de conexión digital que floreció en el mundo real, envuelta en el encanto de una ciudad que respira romance y misterio. Nos enseña que la valentía de dar el primer paso, de apostar por una conexión, de permitirse ser vulnerable y de buscar lo auténtico, puede llevar a experiencias inolvidables, a recuerdos que se atesoran para toda la vida. Espero que hayan disfrutado de este viaje a Venecia y a la historia de Demet y Khan tanto como yo. Me encanta sumergirme en estas narrativas que mezclan lo cotidiano con lo extraordinario, lo virtual con lo real, y que nos demuestran que el amor, a menudo, se esconde en los lugares más inesperados y de las formas más cautivadoras. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que el secreto añade un toque especial a las historias de amor o prefieren la transparencia total desde el principio? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en los comentarios de abajo. ¿Han tenido alguna vez un encuentro secreto que se convirtió en una historia especial? ¿O son del tipo que prefiere que todo sea abierto y claro desde el principio? Compartan sus pensamientos, estoy deseando leerlos. Si este vídeo les ha gustado, si les ha transportado a Venecia y les ha hecho soñar un poquito con sus propios romances y aventuras, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido que les apasione. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las historias de amor, las aventuras y los escenarios de ensueño. Estoy segura de que disfrutarán tanto como nosotros de esta escapada a Venecia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces.